Buenas tardes, les saluda la tecnóloga Yamilex Nicole Chipre Paredes de la Universidad Técnica Particular de Loja, la carrera de Derecho del cuarto ciclo académico. Les comparto esta actividad formativa, la cual es un proyecto de vinculación que tiene como tema principal la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Este proyecto se desarrolla con base a la temática del grooming. Como introducción, tenemos que en la actualidad las tecnologías de información y comunicación están presentes en todas las actividades que se realizan en la vida cotidiana, en el cual los niños y jóvenes están más pendientes de los avances tecnológicos que los adultos. Las TICs se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en el ámbito de la informática y de las telecomunicaciones. De ahí la importancia de la tecnología que accede al proceso de producción, interacción, tratamiento y comunicación de la información. ¿Qué es el grooming? La expresión child grooming proviene de la doctrina del common law, del verbo to groom, que significa prepara o entrena a alguien para algo, para un rol o función. En la actualidad se admite su significado jurídico penal de la acción to groom como un adulto que está atraído sexualmente hacia los niños. En este sentido, al ser un delito de peligro concreto, el sujeto activo prepara, embauca o seduce a los menores siempre por sus medios telemáticos o electrónicos para fines sexuales. En el caso del only grooming, el abusador envía a través de un medio tecnológico material sexual al niño o niña. Además, se suele hacerse pasar por otro menor y adapta el lenguaje a la edad de la víctima. Es una violencia igual de la real que la física, pero de la que no se puede huir. Esta inescrupulosa actividad engloba al menos 6 delitos graves, según datos de la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. El grooming aglutina delitos como violación, acoso sexual, intimidación, extorsión, sexting y la pornografía infantil. Tenemos etapas o procesos de grooming, que son 5. La creación de un vínculo de confianza, el aislamiento de la víctima, la valoración de los riesgos, las conversaciones sobre el sexo y las peticiones de naturaleza sexual. ¿Cómo prevenir el grooming? Ante un fenómeno tan complejo, la respuesta debe ser integral y la forma más eficaz de actuar contra la violencia viral se basa en la prevención. Lo más indicado es intervenir en la educación en positivo a niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, es necesaria una educación afectivo-sexual que forme a los más jóvenes en materia de sexualidad y al mismo tiempo es importante la formación en un uso seguro y responsable de las herramientas digitales. Los padres deben controlar progresivamente el uso de las redes sociales de sus hijos, como adaptar políticas de privacidad de las redes sociales, no hacer pública información personal, aceptar solicitudes en sus redes sociales únicamente de personas que conozcan, hablar con los menores sobre el peligro de las redes sociales y a darle la confianza para charlar si algo les hace sentir incómodos. Si la interacción solo es de un lado, hay que sospechar. Los pedófilos piden fotos o que prenden las cámaras de la computadora. Save the Children 2020 identifica que es esencial tener en cuenta que especialmente en el only grooming, el engaño es lento y no hay consentimiento del niño o niña adolescente.
que no son conscientes de lo que les ocurre y no tienen las herramientas adecuadas para poder defenderse. ¿Cuál es el comportamiento de los abusadores? Los abusadores desarrollan una relación de confianza con sus víctimas, a fin de crear una conexión que les permite iniciar el abuso. Los abusadores también necesitan ganarse la confianza de los adultos que están alrededor de sus víctimas para lograr que los dejen estar a solas con los niños para así evitar levantar sospechas. Los groomings tienen tácticas, tanto como para los niños como para los miembros de la familia. Las tácticas para los niños son dándoles regalos, llevándolos a paseos, proporcionándole una atención individualizada, permitiéndoles hacer cosas que normalmente tienen prohibidas por sus padres. Y también están las tácticas para los miembros de la familia. Son ofreciéndoles ayuda. Como por ejemplo, tenemos llevar o recoger al niño de la escuela, ofreciéndole cuidar a los niños, siendo amistosos y convirtiéndose en parte de la familia, siendo una persona desconocida. Tenemos la clasificación de los groomers. Tenemos 4 clases. Los groomer pederasta digital, groomer pederasta, los groomers cazador y los groomer depredador. Tenemos al groomer pederasta digital. Este groomer es un adulto que tiene conocimiento sobre la tecnología y hace uso de las plataformas digitales para cometer un delito, el delito sexual, siendo la principal víctima los niños. Y utiliza como único medio las nuevas tecnologías de la información para adentrarse a las comunicaciones digitales como un supuesto amigo, con la intención de buscar víctimas vulnerables a través de engaños y así cometer el acoso sexual. Tenemos al groomer pederasta. Este grooming aplica tácticas distintas, diferentes, con el propósito de llegar a sus víctimas. Usualmente se presentan bajo su verdadera identidad, construyendo así un proceso de establecer una relación o conexión entre la víctima y el groomer, con el afán de pasar de un encuentro a un encuentro presencial. Este groomer, a diferencia del groomer pederasta digital, la comunicación y el diálogo que establecen por las redes digitales no es agresivo, sino más bien utiliza habilidades de persuasión, la manipulación, para así cumplir con su cometido, que es el encuentro físico con el niño o la niña. También tenemos el groomer cazador. Este es un delincuente que opera de manera muy organizada y mueve una gran cantidad de dinero constantemente, pues se dedica prácticamente a la trata de personas, utilizando como principal canal de captación las redes sociales, donde navegan e interactúan las potenciales víctimas. Y como último tenemos al groomer depredador. Es considerado uno de los más violentos entre todos los tipos de groomer que existen. Busca establecer contacto con más de una persona a la vez para elevar el índice de probabilidades de que alguno caiga en esta trampa. Estos pueden llegar a causar homicidios y el comportamiento de este groomer es muy agresivo. ¿Cuáles son las consecuencias del grooming? Las principales consecuencias del grooming son los daños psicológicos que causan a los menores a temprana edad. Las víctimas son más susceptibles de depresión infantil, la pérdida de autoestima, la pérdida de confianza. Inclusive puede reflejarse cambios de humor repentinos que a largo plazo pueden llegar a ser muchos más drásticos. Sufren un cambio de personalidad derivado del trauma que han producido. Este cambio se puede presentar de distintas maneras en la vida del menor, generando reacciones fuertes en algunos
en algunas ocasiones, aunque también pueden hacerse daños psicológicos que tienden a ser irreparables. ¿Cuáles son los métodos de intervención? Con respecto a la situación del grooming, los expertos en psicología enfocados en el área infantil y adolescente deben estar lo más suficientemente preparados para la intervención sobre estos casos y deben seguir una serie de criterios que se van a mencionar a continuación. Deben realizar una evaluación o un psicodiagnóstico con el objetivo de conocer y entender la funcionalidad y desarrollo psicológico del niño y establecer el tratamiento clínico en función de toda la información previa que fue proporcionada para luego preparar todo el plan de intervención o tratamiento que se aplicará sobre el menor afectado. ¿Qué son las TICs? De acuerdo al Foro Mundial Económico, las tecnologías de la información y comunicación son un conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión y procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. De acuerdo a la UNAM, las TIC son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como las computadoras, los teléfonos móviles, los televisores, reproductores portátiles de audios y videos o consolas de juegos. Ahora vamos a hablar sobre el marco legal. Vamos a empezar hablando de la Convención sobre los Derechos de los Niños. La necesidad de otorgar al niño una protección especial ha sido establecida en la Declaración de Ginebra del año 1924 sobre los derechos del niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General del 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, estipulado en el artículo 23 y 24, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 10, y los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesen en el bienestar del niño. Se estableció la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta y firmada y ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 4425 del 20 de noviembre de 1989 y entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990. En la Constitución de la República del Ecuador, en el marco jurídico, el Estado garantizará los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Constitución de la República del Ecuador dentro del capítulo 3, en donde nos habla sobre los derechos de las personas y el grupo de atención prioritaria, que lo encontramos en el artículo 34 y 44 del mismo. En la misma norma legal se establece que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad, artículo 45, con lo que se delimita y especifica la determinación de la edad correspondiente a la etapa de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, para lograr una mejor identificación de necesidades básicas que tienen los mismos para instrumentar las garantías dentro de cualquier acción para que éste sea efectiva en el ejercicio de sus derechos. También tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, que determina que los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y realza en su artículo 1 que su finalidad es garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que vivan en el Ecuador la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben otorgarles con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en el marco de libertad, dignidad y equidad. Ahora bien, también tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que no se encuentra con una ley específica que penalice estos delitos informáticos,
específicamente el grooming en el artículo 173 del COIP. Se determina una serie de elementos que pueden sancionarse acciones relacionadas a este tipo de conductas con la pena máxima. De esta forma, y el artículo 173 del COIP manifiesta lo siguiente. Quien contacte a un menor de 18 años por medios electrónicos o telemáticos proponga concentrar un encuentro acompañado de actos de índole sexual o erótico, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años y si este acercamiento se lo realiza a través de intimidación, será castigado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Como conclusión tenemos, el Internet es considerado como una herramienta indispensable en nuestra sociedad. Trae consigo grandes desventajas tanto a nivel profesional como personal, pero el problema radica en hacer un buen uso del mismo. El uso de la tecnología a temprana edad y otros factores como el desconocimiento propio de los riesgos que contemplan plataformas y redes sociales que conllevan a que tanto los niños como los adolescentes estén más expuestos a los peligros existentes en el amplio mundo del Internet. El grooming trae muchas consecuencias en el desarrollo psicológico, social y familiar del menor. Por esta razón se considera que en los hogares deberían mantener una buena relación afectiva y una excelente comunicación, ya que estas son herramientas muy necesarias para tener este vínculo seguro con los hijos y estos a su vez se sientan salvaguardados. La escucha activa, por otro lado, le permite al menor ser valorado, ya que sus dudas serán atendidas y no tendrán la necesidad de buscar afectos en otros lugares. Muchas gracias.